¿Qué tal a todos y bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales? Hoy en este caso vamos a estar explicando lo que es la ciencia social y vamos a tratar de dar una explicación acerca de lo que es relativo a la sociedad. Bueno, en primera instancia sabemos que hay dos palabras aquí, una es ciencias y la otra es sociales, ¿no? Digamos, ciencias es una palabra, social es la otra. Ahí entendemos lo siguiente. Primero vamos a hablar de que estamos refiriéndonos a un grupo de saberes, cuerpo de conocimiento, conjunto de experiencias que han seguido un método, un grupo de reglas para llegar a un mismo resultado. De ahí establecemos que por eso hablamos de cierto grupo de empírico que permite establecerlo como ciencia. No obstante, recordemos que al ser una ciencia social, los resultados a los que se llegan son siempre meramente teorías. Pasamos de esta hipótesis, pasamos de un conjunto de prácticamente grupos que quieren ser comprobados y de esa manera llegar a la aproximación máxima que vamos a obtener. En este caso siempre son teorías, a diferencia por ahí de las ciencias que son más duras, que por supuesto llegarán a conclusiones, en este caso leyes que terminen de cerrar un poco más la idea. En primera instancia establecemos lo que es lo social. Lo social es lo relativo a la sociedad. Entonces, ¿qué entendemos por sociedad? Sabemos que lo vamos a definir por lo menos desde el diccionario como ese grupo de personas que está en relación o comparte algún tipo de adaptación, algún tipo de conexión, o en este caso va a ser o desarrollar algún modelo cultural. Ahí tenemos la primera parte, digamos, de los conceptos que tenemos que ir definiendo, y uno de los mismos va a ser este concepto que por ahí a veces se suele confundir. ¿Qué es la cultura? O algunos lo pueden traducir como el grupo de costumbres, el grupo de modas, el grupo de historia, digamos, que está compartida con el grupo de personas. Sin embargo, para definirlo de forma más objetiva, en una forma más directa, estableceremos que la cultura es la forma de adaptación de los seres humanos. Es decir, si los animales se adaptan a la naturaleza de un tipo de forma, nuestra adaptación a la naturaleza es volverla artificial. Es decir, tomarlo de la naturaleza y retransformarlo para que tenga una importancia hacia nosotros, de forma tal que podamos utilizarla en nuestro favor. Y de ahí entonces obtenemos que la cultura es nada más y nada menos que una forma de adaptación que produce que se desarrollen conductas y modelos para ordenar a la población. ¿Qué tipo de ordenamiento, digamos, es lo que son los que tenemos? Bueno, surgen ordenamientos políticos, económicos, tecnológicos. Estos grupos son por ahí los más importantes y obviamente se van a desarrollar un espacio. De ahí que lo veamos en ciencias sociales como geografía, que es literalmente donde esas sociedades van a desarrollar estos valores y costumbres, que por supuesto van a dar un orden a ese grupo de personas que están conviviendo en ese lugar. Empecemos con lo más lógico también en desarrollar estos conceptos que son ciencias sociales, en el caso de la política, la economía y la tecnología. Vamos a definirlo, pero también separando un poquito más lo que tiene que ver con esta cuestión por ahí de varios estereotipos que traen estas palabras, ¿no? Entonces uno dice política y lo primero que piensa es hay que hablar del presidente. No, ese es un error. Las cuestiones de la política hacen referencia a las relaciones de poder que tienen los individuos. Es decir, en el momento en que un docente está dando la clase, se convierte en figura de poder frente al resto de, digamos, el alumnado. A partir de acá, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una relación de poder. Mismo se va a producir en relación, tenemos padre-hijo, madre-hijo si quieren, y por supuesto también tenemos entre amigos. Relaciones entre amigos, digamos que están estableciendo un grupo de poder que tiene más representatividad que otro. Estos grupos de los populares y todo eso, bueno, eso es una cuestión construida desde esas relaciones humanas. La pregunta es, ¿cómo ha surgido que alguien tenga más poder que otro? Y la respuesta también la da otra ciencia social, que es la economía, que a diferencia de lo que muchos piensan, la economía no tiene que ver con la plata. La economía es la forma de administración de los recursos, es decir, qué relaciones establecen los individuos con esos recursos que están a disposición. Y los recursos, vamos a establecerlo de esta manera, son los que muchos confunden en cierta forma con cuestiones materiales. Bueno, eso es otro error. En realidad los recursos pueden ser cualquier cosa que tenga capacidad de intercambio y por eso de hecho se definen como cuestiones de capital. De hecho el capital, como dice, cualquier capacidad que tenga forma de inversión, lo vamos a establecer como bienes, información y servicios. Cualquiera de esos nos permiten a nosotros entonces establecer que estamos haciendo economía. Administrar lo mismo, esto, gestionar estos recursos, ¿qué es lo que va a permitir? Una mejor administración, un mejor conocimiento de esto, ¿qué es lo que hace? Que ganemos poder frente a otras personas. De hecho, entonces ahí vemos la primera relación que tenemos. ¿Cómo consigo poder? Porque maneja algún tipo de economía. Debe tener algún recurso que lo hace más importante que otro en ese contexto. En este caso, imaginemos un docente, es la figura de autoridad porque controla el recurso de la información que los alumnos no tienen. Ese rango le da un atributo de poder en el aula, lo ha convertido en una figura política
digamos, de un nivel jerárquico mucho más elevado. Por supuesto, para esta sociedad. Eso es lo que estamos hablando de ciencias sociales, cómo se ha construido esa imagen de poder. Hagamos este ejemplo, ¿no? ¿Un docente puede sancionar a un alumno en la calle? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque está fuera del aula, está fuera del ámbito. Fíjense entonces que al cambiar la geografía, también cambian las conductas y las formas adaptativas. Esas construcciones sociales son las que han permitido, de hecho, que una persona adquiera poder y al rato lo pierda. Es decir, en ese tiempo de clase, esa persona es la figura de autoridad, mientras que en la calle es otro ciudadano más y estará regido por otras normativas. Entonces ahí vemos, ¿no? Se ha ordenado la sociedad en política y en economía. Y nombre otro más que es la tecnológica. Tecnología no es hablar del celular, no es hablar de la computadora. Tecnología es el análisis o el estudio de las técnicas que se han desarrollado para poder establecer tal adaptación. En un sentido más simple, si pensamos en el hombre, digamos un hombre prehistórico, cuando a ese hombre por primera vez se le ocurre lanzar una piedra para cazar un animal, fíjense la transformación de la naturaleza. La piedra, que ni siquiera se llama piedra, no tiene otra función más que ser eso que es, estar ahí en la naturaleza. En el momento en que el hombre la toma, la lanza, la está convirtiendo o le está transformando su función en pos de justamente responder a la humanidad. En ese momento que está lanzando la piedra para lacerar, lastimar a un animal y cazarlo, automáticamente ha desarrollado tecnología. Fíjense entonces que para esa época esa tecnología es tecnología de punta. ¿Y qué es lo que va a hacer? Como ha desarrollado una técnica, una tecnología, frente a otros, esta persona adquiere un atributo político. Claro, es la persona que domina los recursos por esa técnica y por ende frente a los demás es la figura de autoridad. De ahí entendemos entonces que otra vez todas las personas se empiezan a establecer relaciones políticas, económicas y tecnológicas de forma tal de poder ordenarse. A partir de acá lo que vemos es que, claro, cuanto más se pueda mejorar el intercambio de esos bienes, informaciones y servicios, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Un resultado de ordenamiento, porque las personas tienen que ordenarse en decir qué cosas tengo y qué cosas no tengo. Ahí es cuando vemos que podemos establecer que todos estos modelos surgen de un modelo para establecer orden en las sociedades. Y ahí sabemos algo más entonces, y es que para facilitar ese intercambio habría que ordenar ese territorio. Es decir, las áreas que ya oficializan estas costumbres empiezan a denominarse estados, que de ellos por eso se separan del concepto de nación. El estado es la nación jurídicamente organizada que posee un territorio, una población y soberanía, mientras que la nación simplemente corresponde al grupo de personas que comparten valores culturales. De hecho, este concepto va a ser primordial, puesto que el estado no puede existir sin la nación, pero la nación sí puede existir sin el estado. Lo establecemos esto con, obviamente, la nación judía que existía antes del Estado de Israel y que, por supuesto, tiene más de 5.000 años de historia. Entonces, ahí podemos notar eso, que las naciones son pueblos que pueden establecerse en varios países, en varios estados, pero los estados justamente tienen eso, son soberanos, son independientes y tienen el uso y desuso de justamente los recursos que quieran administrar. De ahí entonces entendemos que una vez que se le da orden a todo esto, los intercambios pueden ser modulados y controlados, gestionados a través de ciertas leyes. De hecho mismo, las políticas que vamos a establecer como relaciones de poder, una vez que están oficializadas, vamos a verlas en formato de constitución, estableciendo modelos de gobierno, que eso lo vamos a explicar después. Por ahora sabemos que los modelos económicos a surgir en este caso serían modelos netamente que permitan un mejor intercambio o por lo menos mejor en el sentido de ordenamiento social. Ahí lo que vemos entonces hablar, por ejemplo, de un comunismo o un liberalismo. Fíjense que no usé la palabra capitalismo, porque ese es otro error también. El capitalismo es una forma en la cual se entiende que los servicios, los bienes y todo esto son capitales que mueven a la población, pero las libertades que se le den a este son las que establece hablar de un comunismo o un neoliberalismo, digamos que es el estado actual que tendría este caso, seleccionando un poquito estas diferencias, ¿no? En el comunismo el Estado está muy presente para la regulación de ese capital, perteneciéndole justamente todo de los recursos al Estado, porque no hay propiedad privada, mientras que en el liberalismo se entiende que ese capital es estrictamente, como indica la palabra, de propiedad privada y facilita entonces las libertades para cada persona. Es un poquito, estas son las diferencias, por supuesto, muy por arriba de estos dos términos que luego vamos a desarrollar. En cierta manera entonces, y ahora sí, cerrando un poquito esta clase, sabemos que las ciencias sociales analizan cómo las sociedades han establecido pautas de conducta a lo largo de la historia y se han establecido en un determinado lugar.
Un lugar en los cuales se han desarrollado modelos adaptativos, pautas de conducta establecidas desde lo político, lo económico y lo tecnológico para poder garantizar el mayor intercambio de servicios que facilita, por supuesto, su adaptación. A partir de las normas que se establezcan, entendemos que cuanto más se oficialicen, más empiezan a entenderse estas relaciones en un marco muchísimo más claro y de esa manera entonces también se garantizan estos ordenamientos sociales, digamos, mucho más modernos. Bien, suscríbete al canal, no te olvides, para justamente estar al tanto de toda la información que vamos subiendo y no te olvides que estudiar y aprender no es lo mismo. Nos vemos.